La primera invitación, entonces, es a mantener su micrófono apagado, encender las cámaras en la medida de las posibilidades, respetar el uso de la palabra, evitar comentarios o intervenciones fuera del tiempo. Cuando queramos hacer alguna intervención, con mucho gusto podemos alzar la mano y vamos a dar la palabra para que puedan disfrutar de un intercambio académico de una manera apropiada y de forma respetuosa. La noche de hoy nos hemos unido con UNICOP, Colegio Jurídicos y de Ciencias Sociales, especialmente del programa de Derecho, para dialogar con el doctor Hernán Alejandro Lano García sobre el proceso constitucional colombiano en una forma de perspectiva. Pues todos conocemos o somos conocedores de los anuncios, las charlas, los diálogos que han tenido o que se han tenido en la sociedad desde la parte política o de la gestión gubernamental hacia nosotros. Entonces, vamos a aprovechar el máximo de tiempo. Sean todos bienvenidos a esta actividad académica. Hay un rigor, una agenda donde vamos a presentar a los académicos orientadores del tema. Posteriormente, cada uno de ellos va a hacer una disertación o va a hacer un diálogo sobre la socialización de este saber. Al final vamos a tener más que unas conclusiones, un diálogo con ustedes como estudiantes de Derecho. Y entonces iniciamos en la noche de hoy pues con quien les habla, Leonardo Yotuel Díaz Guachá. Ya ustedes conocen mi trayectoria académica, aquellos que no, pues hay unos estudios realizados y en especial un doctorado, una especialización, una maestría. Soy abogado, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar, adscrito a Omnisciencias y reconocido por ella como investigador junior, miembro y vocal de la Academia de Historia Norte de Santander, presidente del capítulo Cúcuta de la Academia Patriótica Antonio Nariño y he publicado en diferentes revistas indexadas, en Scopus y los demás. He participado de capítulos de libros de investigación y he sido ponente a nivel nacional e internacional. Pero más que eso es invitarlos a ustedes a que hoy o esta noche disfrutemos de la grata compañía de nuestro orador Hernán Alejandro Lano García, como él se denomina, una persona de Tunja, tunjano, abogado con estancias postdoctorales en Derecho Constitucional, como becario de la Fundación Carolina de la Universidad de Navarra en España, en estancias postdoctorales en Historia en la Universidad del País Vasco, como becario de la AUIP, doctor Magno Cum Laude en Derecho Canónico, magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Derecho Canónico, magíster en Educación, especialista en diversos campos como la pedagogía, la docencia universitaria, los derechos humanos, la bioética, el liderazgo estratégico militar, la gestión ambiental, el desarrollo comunitario, el derecho administrativo, la gestión pública y el derecho de familia. Es un investigador nato, asociado, reconocido por Omnisciencias como asociado, es decano de Derecho y también ha sido rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, donde además de ser profesor titular, es un investigador y es director del grupo de investigación en Historia de Instituciones y Derechos Cacique Tumeque, que ha sido fundado en el 98. Una trayectoria internacional muy importante como miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, miembro de número ocupando el sillón U de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde ocupa el sillón 14. Es presidente y miembro de número de la Academia Patriótica Antonio Nariño y hace parte de la Academia Colombiana de Historia Policial, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Sociedad Santanderista de Colombia, del Instituto Samaritano de Colombia, del Instituto Ojiniano de Cundinamarca, de la Academia Monseñor Salcedo,
de las Academias de Historia Eclesiástica de Colombia, Bogotá y de Boyacá, y de las Academias Departamentales de Historia como de Boyacá, Santander y Norte de Santander. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Igualmente es académico de la institución Vances y Valdés del Principado de Asturias, de la Academia Asturiana de la Heráldita y Genealogía y de la Academia de Genealogía, Nobleza y Armas Alfonso XIII de Madrid, en España, y académico honor de la Academia Sanmartinense de Heráldita y Genealogía de Perú, entre otras. Es autor de más de 50 libros, teórico en Derecho Constitucional y Canónico. Ha participado como autor y prologuista en otros 160 obras académicas. Como le decía, el objetivo de la clase de esta noche pues, es conversar sobre estos procesos constitucionales colombianos desde una perspectiva amplia, amena, para que ustedes puedan lograr nutrirse de esta academia. Para iniciar, debemos colocarnos de acuerdo en que nuestro proceso constitucional colombiano ha sido un fenómeno complejo, multifacético, que ha evolucionado a lo largo de las décadas, especialmente desde la adopción de la Constitución de 1991, que más allá de darnos un marco normativo, ha fundamentado todas las bases para este Estado social de derecho, sino que también ha sido generadora de un diálogo constante entre diferentes actores, tanto en la sociedad como en la política y como nos acompaña esta noche en la academia. Estos diálogos han configurado un proceso constitucional colombiano unidos a hitos, a retos y ahora a perspectivas futuras. Colombia no ha sido fácil. En Colombia todo siempre ha sido a través de unas luchas. Nos hemos acostumbrado a ellas. Tal vez uno de los constitucionalistas, José Gregorio Hernández, expresaba en el año 2010 que la nueva constitución surge de la necesidad de reconfigurar ese pacto social. Hoy, pues, esta expresión de pacto social ya lo llevamos a otros campos diferentes al emitido concepto de este jurista entonces. Porque es que ahora la participación ciudadana desborda los límites. Ya no solo se hace en una sola vía, desde el Estado hacia la sociedad, sino ahora es plurifacética. La sociedad reclama, los organismos internacionales reclaman, ese diálogo, esa concertación, la academia está presta al diálogo, la política en todos sus gestores también lo hacen, y es tal vez por eso la Corte, en una de sus sentencias, la C-210 del año 94, expresa que la participación ciudadana es esencial para la legitimación y la efectividad del orden constitucional, queriéndonos decir eso, que ustedes, nosotros, estamos necesitando de estos diálogos, estas aperturas, estas bases que nos hacemos hoy en reflexionar sobre la violencia, el conflicto armado, la participación ciudadana, las acciones de protección constitucional, la polarización política, los diálogos académicos, la reconstrucción y reconciliación del conflicto, pues hace parte de ese proceso dialogante constitucional nuestro. Es así como surgen expectativas, perspectivas que nos van a permitir visualizar otro futuro, o por lo menos un presente próximo mejor. El proceso de diálogo constitucional pues avanza, y avanza de una forma muy rápida. Tal vez algunos la consideramos desordenada, tal vez otros lo consideramos inoportuno por la polaridad que existe en los momentos. Pero lo que es cierto es que esta polarización política, que la corrupción, que la persistencia y violencia
generada por diferentes factores, han obstaculizado la consolidación de realmente el Estado social de derecho, tanto que hoy declaramos cosas inconstitucionales cuando no deberían estar sucediendo. Estos desafíos han generado un contexto en el cual el diálogo es necesario, pero un diálogo constante, fluido, un diálogo que permita acuerdos. La polarización política en Colombia ha aumentado en los últimos años de una forma exacerbada por redes sociales, por la falta de confianza en las instituciones, por la situación difícil que atravesamos en la construcción de los consensos. Ha puesto en riesgo los diálogos constructivos entre diferentes actores. Es por eso que ahora la academia ha querido darle un espacio a esa polarización para socavarla, para terminarla, para influir definitivamente en ella e irla separando de esos dos bandos y unirnos en una sola sociedad dialogante y una sola sociedad que lleguemos a acuerdos. La violencia y el conflicto armado no es ajeno a nuestra realidad. Las tensiones entre las disidencias, las tensiones entre los grupos al margen de la ley, las tensiones entre los violentos de diversas formas y en diferentes lugares del país. Las disidencias, los grupos armados, el narcotráfico, sigue siendo el problema que afecta directamente la implementación de los acuerdos y el fortalecimiento de la democracia. La Corte Constitucional ha destacado que la paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino la construcción de condiciones que permitan la dignidad y el respeto de los derechos humanos. ¿Qué hace usted, ciudadano? ¿Qué hago yo como docente para construir esos espacios que permitan el respeto de los derechos humanos, que permitan dignificar a este ser humano? Los diálogos académicos sociales se están haciendo nuevamente de forma abierta. Antes se hacía detrás de una puerta, detrás de una cornisa, o hasta a veces simplemente con murmullos. Hoy el diálogo no se limita al ámbito político, no se limita al ámbito institucional, también abarca ámbitos académicos y ámbitos sociales. La producción de conocimiento en el campo del derecho constitucional ha sido una clave fundamental para entender y abordar los desafíos del país. Las universidades y los centros de investigación han promovido el análisis crítico de la Constitución y su aplicación en la realidad colombiana. Por eso es que surge en el subconsciente y en el consciente de la sociedad. Se hace necesario modificar o cambiar esta Constitución que nos han dado. En la educación de derechos humanos y el fortalecimiento de la conciencia constitucional son elementos fundamentales para fomentar la ciudadanía activa, una ciudadanía comprometida con el cambio. Según la investigadora Catalina Ruiz, una ciudadanía informada es esencial para el ejercicio pleno de los derechos y la defensa de la democracia. Desde este enfoque educativo, debemos incluir no solamente la enseñanza formal, sino también debemos incluir o fomentar espacios de diálogos como estos y reflexiones como estas sobre el papel del Estado, sobre el papel del ciudadano en la sociedad y la construcción de un orden social justo. La innovación y el uso de las nuevas tecnologías también ha abierto espacios de diálogo. Por ejemplo, hoy ya no solo nos limitamos a un espacio físico, tenemos un entorno virtual donde a través de nuestras redes sociales podemos hacer llegar estos diálogos a otros. O sea, lo que llamamos la democratización de la educación. En este caso, las plataformas digitales y las redes sociales han facilitado la participación ciudadana, partiendo de voces diversas que sean escuchadas cuando aún después sean silenciadas. No hay que temer, hay que sacar la cara y salir adelante. Hay que afrontar los retos. Sin embargo, este fenómeno también plantea desafíos en términos de desinformación y términos de polarización. Bien conocemos ya de las llamadas bodegas. En esencial, encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología como una herramienta de impulsión y la necesidad de garantizar
un debate informado y constructivo es lo que nos cita esta noche para hablar con ustedes. Mirando hacia el futuro, el proceso constitucional colombiano debe afrontar varios desafíos. La reconstrucción de la confianza en las instituciones, la consolidación de la paz, la promoción de la participación ciudadana. No podemos dejar que otros elijan por nosotros. Es esencial para fortalecer este Estado de Derecho. Se hace necesario reconciliarnos, la implementación efectiva de los acuerdos de paz con la FARC, la atención a otros grupos armados, a otros actores de violencia para construir realmente un futuro pacífico. No solo allá en el Pacífico, no solo en el Atlántico, no solo en el oriente colombiano, en nuestro Catatumbo, sino en todo lo que nosotros llamamos país, en todo lo que nosotros conversemos como nación y en todo lo que nosotros estamos convencidos como Estado Social de Derecho. La Corte señala que la paz es un proceso que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad, y esto lo escribe en la sentencia C80 del 2017. El fortalecimiento de las instituciones es crucial para la consolidación de un Estado social de derecho. Esto implica no solo el mejorar la capacidad del sistema judicial, sino también el promover la transparencia, la ética, realmente el servicio del funcionario público, la rendición de cuentas transparente, la aplicación de los recursos justos a nivel de gobierno nacional, departamental, municipal, local y en nuestras familias. La participación ciudadana en la vigilancia y la gestión pública puede contribuir a la construcción de una cultura de integridad y confianza en instituciones. Ustedes, todos los que hoy o otro día nos van a ver esta charla, son invitados a promover los derechos humanos, los cuales deben ser un pilar central en la construcción del proceso constitucional. Esto incluye no solo la defensa de los derechos civiles y políticos, sino también la garantía de los derechos económicos, de los derechos sociales y de los derechos culturales. La construcción de un país justo, equitativo, que requiere un enfoque integral que reconozca la interdependencia de todos los derechos. No más polarización, no más unos y otros. En conclusión de mi intervención, el proceso constitucional colombiano es un testimonio de la importancia de dialogar en la construcción de un orden democrático. A través de esta participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz, Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro en el que se respete, en el que se protejan estos derechos de todos los ciudadanos. A medida que enfrentamos estos nuevos retos, es fundamental mantener la mente abierta, los ojos focalizados, los canales de diálogos atentos, promoviendo los espacios que en diversas voces y en diversas escuchas sean realmente la construcción de un Estado social de derecho más inclusivo y más equitativo. A continuación, voy a dar paso a nuestro invitado especial, el doctor Hernán Olano García, quien va a hacer el discernimiento correspondiente. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Un saludo muy especial a cada una de las personas, más de 80, que en este momento se encuentran conectadas desde diferentes lugares, desde Cúcuta y toda el área metropolitana, desde Chía, Bogotá, desde Sincelejo, desde Tunja, que algunas personas de la UPTC también habían accedido a la inscripción, al igual que otros que seguramente nos lo comentarán a través del chat. No solo el agradecimiento para la Universidad Simón Bolívar, seccional Cúcuta, de la cual he tenido la oportunidad hace algunos años de ser docente de la especialización en Derecho Administrativo, sino también a la sede central de la universidad
en cabeza de su rector general, el doctor José Consuegra, presidente a su vez de la Asociación Colombiana de Universidades. Y mi agradecimiento igualmente para la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, quien ha propiciado igualmente el patrocinio a través de las certificaciones de esta masterclass, clase espejo, que estamos compartiendo el día de hoy desde Unisimón y desde UNICOC. Bueno, el doctor Leonardo ya hacía una presentación acerca de la hoja de vida mía. Sin embargo, quería comentarles algo. Estuve en ese proceso constitucional de 1991. En 1989, los estudiantes universitarios, en ese momento yo estaba en cuarto año de Derecho, participamos activamente de algo que se denominó la Marcha del Silencio, sin alteraciones de ningún tipo, compungidos por los actos de violencia que se suscitaban permanentemente en el país por acciones de fuerzas oscuras, tanto de guerrilla como de narcotráfico. Marchamos todos juntos, integrados, de las diferentes universidades de Bogotá, desde la Plaza de Bolívar hasta el Cementerio Central de Bogotá. Allí, en la puerta del Cementerio Central, donde dice aquí se acaban las vanidades del mundo, se leyó un documento, una proclama, en la cual nosotros como estudiantes de la edad de ustedes o de menos de la que tienen ustedes, nos comprometíamos a reformar el país. Y se creó así un movimiento que se denominó Todavía Podemos Salvar a Colombia, más conocido también como el de la séptima papeleta. ¿En qué consistía esa séptima papeleta? El Código Electoral de 1986 había determinado que había una definición para cubierta electoral. La cubierta electoral en realidad era un sobre que se dividía, se rompía y dentro del mismo se depositaban papelitos, no como los que hoy en día utilizamos como tarjetones electorales, sino papelitos que escogíamos con nuestros candidatos. Ese año 1990 iba a haber dos elecciones, las elecciones de marzo y las elecciones de mayo. En las elecciones de marzo, conocidas en ese momento como las elecciones de Mitaca, porque se daban cada 2 años y era en la mitad del periodo presidencial, se iba a votar precisamente por alcaldes, como ya se había hecho desde 1988, previa reforma de la Constitución en 1986, la reforma del centenario. Se votaría por concejales, se votaría por diputados, se votaría a su vez por representantes a la Cámara y se votaría por senadores. 5 papeletas. No estaba incluida la papeleta de gobernadores, que aún no era elegido directamente, sino que era un agente designado por el presidente de la República. Una sexta papeleta sería la de mayo, la única por candidato a la presidencia de la República. Y vino la séptima papeleta, que en realidad fue la octava, porque la séptima se depositó en marzo, previa autorización del Registrador Nacional del Estado Civil, de apellido Serrano, quien dijo, la autorizamos, no se anula el voto, pero chinos, ustedes son los que van a contar los votos. Entonces cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes de universidad en este país se comprometió como testigo electoral, independientemente de que tuviera una tendencia ideológica u otra, porque le interesaba saber cuántas personas querían que se modificara la Constitución. Y de manera informal recogimos las cuentas y se obtuvieron más de 5 millones de votos. Eso había sido autorizado por el decreto 990 de 1990 por el presidente Virgilio Barco. Y después vendría el decreto 926, después vendría el decreto por medio del cual ya el presidente Barco, viendo esos resultados, diría, está bien, vamos a meter otra papeleta, ya esta era oficial, es decir que en realidad esa sería la octava papeleta, la que se introdujo en el mes de mayo
de 1990 junto con la papeleta por candidato a la presidencia de la República. Ahí también fueron poco más de los 5 millones de votos y eso dio lugar a la conjunción de fuerzas, al consenso político, a que se diera de todas maneras la posibilidad de contar con que ese movimiento de Todavía Podemos Salvar a Colombia sirviera para que a través de una mina de experiencias y fruto de la unión y del consenso, previo a un acuerdo político que se denominó el Pacto de la Casa de Nariño, se pudiera avanzar hacia lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Para eso hubo mesas de trabajo en todo el país. Se recogieron 20.474 propuestas, se sistematizaron y después de las elecciones del 7 de diciembre de 1990 ya se tenían listas para que una Asamblea Nacional Constituyente las trabajara y expidiera una reforma de la Constitución, que fue en realidad una sustitución constitucional con base en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, que era por entonces la encargada del control de la supremacía e integridad de la Constitución, para que el constituyente primario tuviera representatividad a través de 74 delegatarios. ¿Por qué 74? 70 elegidos por primera vez a través de la circunscripción nacional, que solo se había utilizado para elegir presidente de la República. Por primera vez a través de un tarjetón electoral y por primera vez a través de la financiación directa del Estado para las campañas electorales. Entonces, 70 personas fueron elegidas directamente de diferentes listas, 19 liberales, 16 conservadores, 15 de Salvación Nacional, 23 liberales, 19 del M19, 2 de la Unión Patriótica, 2 de movimientos cristianos, 2 por movimientos indígenas, 1 por el movimiento estudiantil, que fue el doctor Fernando Carrillo. ¿Y de dónde salen los otros 4? En 1990 había habido un proceso de desmovilización de algunos grupos, particularmente del M19, que luego se constituyó en la Alianza Democrática M19. Entonces, siguiendo el ejemplo que había habido en 1990, no obstante, también que habían cobrado, entre otras, como víctima a su máximo líder y candidato a la presidencia, asesinado 3 semanas antes de las elecciones del 90, el señor Carlos Pizarro, reemplazado para las elecciones por el ingeniero Antonio Navarro, llevaría que en 1991, dentro de esos días iniciales de la Asamblea Constituyente, otros grupos se desmovilizaran. Así, de esa manera, 2 delegatarios representaron al antiguo Ejército Popular de Liberación EPL y se constituyeron en Esperanza, Paz y Libertad. 2 del movimiento Quintín Lame, recordando a aquel líder indígena que había caminado desde el Cauca hasta Bogotá para denunciar durante el gobierno de José Vicente Concha los abusos de los colonos blancos. Y 1 del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esos fueron los 74 delegatarios que desafortunadamente frente a los 86 que teníamos ahorita en el curso, ahora son 74 los que están acá. Entonces, si tomáramos una fotografía y todos abrieran la cámara del doctor Leonardo, podría decir, este es el tarjetón de los delegatarios del 2024, así como tuvimos unos delegatarios en 1991. Pero hoy venimos a hablar precisamente de los diálogos del proceso constitucional en Colombia en perspectiva. Para eso, como ya lo dijo el doctor Leonardo, pues soy miembro tanto de la Real Academia como de la Academia Colombiana de la Lengua y me gusta mucho utilizar el diccionario, porque además hay otro diccionario que les recomiendo utilizar que se denomina el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en el cual he tenido la oportunidad de ser autor de algunas de las voces. Entonces, utilizando el Diccionario de la Lengua Española, que algunos dicen el Diccionario de la Real Academia, pero que en realidad está compuesto por el trabajo que hacemos desde las 23 academias de la lengua, quise ver qué significaba esa perspectiva. Perspectiva en su tercera acepción es el panorama que desde un punto de vista determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando está lejano.
Y podemos hablar de otra acepción que dice en perspectiva, como el título de esta clase espejo. En perspectiva significa en proyecto o con posibilidades para futuro. Vemos extremos, lo lejano hacia el pasado, a lo que me voy a referir también, y la perspectiva futura. Pero otros podrían decir en perspectiva. Y en perspectiva es en proyecto o con posibilidades para desarrollar un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en determinada materia. ¿Y cuál será el futuro de una propuesta de reforma? Será lo que veremos en los minutos que nos quedan de la clase. ¿Cómo se ha dado el proceso constitucional en Colombia, queridos estudiantes que nos acompañan de diferentes universidades, de Unisimón y de Unicoc? Pues resulta que hemos tenido unas etapas previas o una etapa previa que yo he denominado la etapa precolombina y unas etapas actuales que inician a partir del momento del descubrimiento, la conquista y la colonia. En las etapas previas, desafortunadamente no ha quedado un registro grande de las normas de nuestro derecho prehispánico, pero sin embargo hay dos disposiciones que vale la pena mencionar y que lo hago porque mi grupo de investigación, Cacique de Turmeque, quiere reconocer el que don Diego de Torres y Moyachoque, un tunjano nacido en 1549, fue el propulsor de la creación del Defensor General de los Indios. En 1596 fue finalmente creado por Felipe II, 7 años antes que el ombudsman sueco, que es lo que la gente cita por ahí muy elegantemente como si fuera el antecedente del defensor del pueblo, no siendo así, sino siendo de un mestizo tunjano el origen de la Defensoría del Pueblo. Entonces, en esa etapa precolombina quiero citar el código de Non Parén y el código de Nemequene, que ya lo habrán escuchado ustedes. Y en las siguientes etapas podemos hablar de una etapa en la cual se dan el desarrollo de las diferentes normas hispánicas, empezando por las capitulaciones santafesinas de 1492, las bulas alejandrinas de 1493 que establecen el uti possidetis iuris, las leyes de Toro de 1505, los cedularios, las leyes, las órdenes, las reales cédulas, etcétera, hasta llegar al siglo XVI bien entrado, cuando Felipe II le pide a Juan de Obando realizar la compilación de las leyes de Indias. Un siglo más tarde, la compilación, la novísima recopilación de las leyes de Indias, y otro siglo más tarde, la recopilación completa ya durante el periodo del absolutismo y despotismo de don Carlos III, abuelo de Fernando VII. Junto a esas etapas, en el reinado de Fernando VII, precisamente, aunque estaba depuesto, aunque estaba como encerrado en la casa por cárcel en Bayona y había sido sustituido por José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Por eso el himno nacional dice: el rey no es soberano, no solo porque ya no mandaba, sino porque no estaba en ejercicio del trono. Eso es del poema de don Rafael Wenceslao Núñez Moledo. Entonces encontramos una nueva etapa que es la de ensayos de vida independiente o de primeros pasos de formación de nuestra nacionalidad o del federalismo anárquico, que es la que se vino a presentar entre 1811 y 1815. ¿Qué hubo ahí? Un sinnúmero de constituciones, arrancando por la Constitución de Bayona de 1808, la Constitución de Cundinamarca de 1811, el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de 1811, la Constitución de Tunja, la de Cartagena, la de Cádiz, la de Antioquia, la segunda de Cundinamarca, la de Mariquita, la Constitución de Garzón, la Constitución de Pamplona, la de Mariquita, etcétera, hasta cerrar en 1815 con la segunda Constitución de Antioquia. Después viene un interregno por el régimen del terror de 1816 a 1819. Luego vamos a empezar un periodo de la Gran Colombia,
que era como tal la unión de tres grandes departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Quito, en el cual pues hay un arraigo en un solo texto constitucional, o diríamos que dos realmente, entre estas tres naciones en los cuales tenemos un pasado común y una unión perpetua de amistad, como se declara en la Ley Fundamental de Angostura de 1819. Y después de ese periodo de la Gran Colombia, que no era el nombre del país, porque el país se llamaba República de Colombia, sino que se quiere diferenciar precisamente por ser Colombia la grande, la de las tres naciones, vino otro periodo que fue el de la Nueva Granada, prolijo en constituciones, y después el periodo de la República de Colombia. Pero debemos también mencionar, en primer lugar, unos alcances y límites constitucionales de las propuestas de reforma y qué procesos constituyentes y de sustitución de la Constitución se han dado. Entonces, en la etapa que arranca con la Gran Colombia, podemos hablar de congresos y de convenciones constituyentes. Voy a citar los congresos. 1819, a cuenta del Congreso de Venezuela, que le da la orden a Bolívar de emprender la campaña libertadora que él ya había prometido en 1814 y que se había juramentado en el Monte Sacro en Roma para liberar a los países de América. Por cuenta de ese Congreso Constituyente se expide la Ley Fundamental de Angostura, 14 artículos, el 17 de diciembre de 1819, sobre los cuales se deja también a una comisión especial legislativa que va a tener que ver mucho con nuestro congresito del 91, para que 5 personas legislen mientras el Congreso se vuelve a reunir. En esa época el Congreso se reunía cada 2 años. Después el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Congreso Constituyente que llevaría a que en octubre de ese año se promulgara una constitución. El Congreso Constituyente de 1832, ya como Nueva Granada. El Congreso de 1843, el de 1853 y el de 1858. Estos 6 como congresos constituyentes, pero hubo 9 convenciones constituyentes. ¿Cuáles fueron esas convenciones constituyentes? La de Ocaña, 1828, que lleva entonces a que Bolívar se quede 3 meses en Bucaramanga esperando que se complete el quórum. Y cuando llega allí, no hay nada que hacer. Fracasa la convención y tiene que irse el Libertador a expedir el Decreto Orgánico de Colombia. Título original, no Decreto Orgánico del Libertador, no Decreto Orgánico de la Dictadura. Los que escriben Decreto Orgánico de la Dictadura son los historiadores santanderistas. Y aquí nos acompañan algunos de ellos. Después de ese decreto, que tuvo incluso como fundamento la propuesta de constitución para los países equinocciales de América, que había presentado don Antonio Nariño en la convención en el Congreso de la Villa del Rosario, Bolívar toma de allí algunos aspectos y surge, o más bien sirve como texto constitucional ante el fracaso de la Convención de Ocaña. Vuelve a haber otro congreso en 1830 que también fracasa. Entonces eso lleva a que haya otra convención constituyente en 1831 a través de una asamblea constitucional, una asamblea que expediría una ley fundamental y que llevaría a que luego el Congreso en el 32 ratificara una carta. Viene luego una convención nacional en 1863, una convención constituyente, integrada únicamente por liberales, que escogieron la ciudad de Río Negro para expedir una constitución. Ante la crisis de la federación y ante ese caudillismo federalista que pensaba en ese momento que cada cual era dueño de una finca y que todavía en cierta forma lo vemos, entonces fracasa el modelo, que entre otros tuvo como gran exponente a Tomás Cipriano de Mosquera. Y viene el movimiento de la regeneración. Se decía por entonces, regeneración administrativa total o catástrofe, era la frase. Y Rafael Wenceslao Núñez Moledo, junto con Miguel Antonio Caro Tovar, redactan 18 punticos, conocidos como las bases de la reforma. Y con esas bases de la reforma, muy hábilmente, don Rafael
como decía el verso, para que a don Rafael conozcas cuando lo veas, tiene tres cosas muy feas: la boca, la mano y él. Porque tenía el labio leporino, por eso esa barbota tan fea que tiene, porque tenía el brazo seco, no se le movía, y porque él en realidad pues no era muy agraciado. Pero luego el verso decía, sin, pero sin negar una peseta, es un estadista de talento. Y fue tan de talento que esa Convención Nacional de Delegatarios la armó a su acomodo. Rafael Reyes, que era de Santa Rosa de Viterbo, delegado por el Cauca. Campo Serrano, de Santa Marta, delegado por Antioquia. Miguel Antonio Caro, que nunca había salido de Bogotá, lo más lejos había ido a Facatativá, delegado por Panamá. Miguel Samper, que era de Antioquia, delegado por Cundinamarca. Y así armó las fichas de esa Convención Nacional de Delegatarios que aprobó las bases de la reforma que se sometieron a consideración de los consejos municipales. Es decir, ese fue el primer referendo que se adelantó en Colombia y se expidió una constitución el 5 de agosto del 86, 2 días antes de lo previsto, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque Núñez venía de Cartagena, mandó un cablegrama, es decir, como un WhatsApp actual, pero eso era por cable, diciendo, ya voy llegando, voy en Mariquita. Y José María Campos Serrano, que estaba encargado de la presidencia, dijo, yo no me voy a quedar cortico aquí, dice que de pronto quede por ahí atrás como si hubiese sido delegatario, yo quiero sancionar la Constitución. Y Campos Serrano sanciona la Carta del 86, la que conocemos como la Constitución de Núñez y Caro, en realidad era la Constitución de José María Campos Serrano. Y eso lo pueden verificar ustedes, queridos amigos, porque en Colombia hay un solo monumento en homenaje a la Constitución, pero a la del 86, y está ubicado frente a la Casa Museo Rafael Núñez, en el barrio El Cabrero de la ciudad de Cartagena. Entonces, ahí se dio esa Convención Nacional de Delegatarios, pero las convenciones constitucionales no se quedan atrás. En 1905, Rafael Reyes convoca una asamblea constituyente. Luego en 1910 se convoca otra asamblea constituyente. En 1952 se convoca una comisión de asuntos constitucionales y con base en esa comisión, el 15 de junio del 53, empieza a funcionar una Asamblea Nacional Constitucional, que además tuvo como primer acto legislativo que expedir uno bastante curioso, que decía más o menos lo siguiente, que desde el sábado 13 de junio a las 6 de la tarde está vacante el cargo de presidente de la República, que ha asumido el cargo el señor general Gustavo Rojas Pinilla, que por tanto el presidente constitucional es el general Gustavo Rojas Pinilla. Y ese fue el primer acto legislativo de la Asamblea Nacional Constitucional del 53, firmado el 15 de junio a las 8 de la mañana por el presidente de esa asamblea, que ya había sido presidente de la República, Mariano Ospina Pérez. Pero el tema, abre un pequeño paréntesis, y es que la palabra acto legislativo viene del gobierno del general Reyes. Es hoy en día uno de los modelos para modificar la Constitución, pero resulta que don José Gregorio Ambrosio Rafael Reyes Prieto, como se llamaba este ilustre señor que había nacido en la vereda de Cuche, en Santa Rosa de Viterbo, decidió cerrar el Congreso. Hasta ese momento la Constitución se reformó desde el 86 por 2 decretos, por un par de leyes, y después, ante el cierre del Congreso, Reyes dice, como no hay Congreso, sino yo, el Estado soy yo, entonces empezó a sancionar reformas de la Constitución que primero se llamaron actos reformatorios, pero ante la ausencia del legislativo los quiso llamar el actos legislativos. De ahí viene esa palabra de actos legislativos. Incluso un acto legislativo muy curioso, en el que él decía, en esa época el periodo presidencial era de 6 años, había sido elegido en 1904 a 1910, y en 1905 dice, a partir de la fecha, el periodo presidencial será de 10 años, siempre y cuando el presidente sea el señor general Rafael Reyes. Firmado Rafael Reyes.
Entonces, son curiosidades que encontramos. Nos vamos otra vez al 53. En el 53 se expidieron por esa Asamblea Nacional Constitucional varios actos legislativos y uno de ellos incluso ni siquiera modificó la Constitución. Es un acto legislativo que proscribió el comunismo internacional. Curioso, pero era la época del macartismo norteamericano. Después de esa Asamblea eh, Nacional Constitucional, no constituyente, sino constitucional, que funcionó hasta 1954, en 1975 que se quiso proponer una pequeña constituyente. El presidente Alfonso López, en el mensaje de Navidad de 1974, primer mensaje navideño después de haber asumido la presidencia de la República el 7 de agosto en lo que se llamó la elección de los delfines, porque delfín se le decía al hijo heredero del rey de Francia, y en ese momento 3 hijos de presidentes de la República se presentaron como candidatos: Álvaro Gómez Hurtado, Alfonso López Miquelsen, y la primera mujer en ser candidata oficialmente a la presidencia de la República, María Eugenia Rojas Correa de Moreno Díaz. Hijos de Laureano Gómez, de Alfonso López Pumarejo y del general Rojas Pinilla. Un pequeño paréntesis adicional. La primera mujer que recibió votos en Colombia en una elección fue para el Congreso Constituyente, no la convención, sino el Congreso de 1843, doña Sixta Tulia Pontón Piedrahíta, viuda de Santander Omaña, la esposa del general Santander que había fallecido en 1840. Algún par de desocupados, por no decir otra cosa, decidieron votar por Sixta Tulia, cuando las mujeres ni siquiera tenían en ese momento derechos políticos. Bueno, pasando a esa pequeña constituyente del mensaje navideño de diciembre del 74, se quiso constituir un pequeño grupo integrado por gremios, por académicos, por algunas personas del Congreso, algunos exministros, etcétera, que fuera de a 2 delegaditos por cada uno de los departamentos, que en ese momento eran 23, y otros delegaditos que serían de las intendencias y comisarías. En ese momento las intendencias y comisarías eran entidades territoriales que no tenían el rango de departamentos que ganarían en el año 91. Por ejemplo, intendencias en ese momento eran el Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Bichada. El Guaviare no existía todavía ni siquiera como intendencia, Arauca, San Andrés y Providencia. Pero ese modelo de la pequeña constituyente fracasa en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y vendrá luego la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En perspectiva, fracasos y ventajas. Los congresos constituyentes, es decir, 1819, 21, 32, 43, 53, 58, fracasaron porque estaban enmarcados en las grandes guerras federales y en el caudillismo regional. Por otro lado, las convenciones constituyentes, marcadas entre otras por el desarrollo y participación, origen, desarrollo y participación de los partidos políticos, que hasta ese momento solo eran 2, liberal y conservador, que incluso precisamente fueron los que se utilizaron dentro del modelo Frente Nacionalista, que va a operar ratificado por 5 millones de personas. Entre ellos, por primera vez votaron las mujeres en 1957, el 1 de diciembre, en lo que vendría a ser esa alternancia durante 16 años de los partidos liberal y conservador en el poder. Eso sería, digamos, en perspectiva, no aún en prospectiva, lo que corresponde a la reforma constitucional. Y en estos cortos minutos que nos quedan, podemos de todas maneras mencionar algunos otros aspectos que tienen que ver con la prospectiva, para dividir la charla en esa parte. El eminente jurista español Manuel Aragón Reyes, presidente del Tribunal Constitucional Español, manifestó precisamente que el poder se ejerce por un periodo determinado y que por eso hay elecciones. Y por esa razón también tiene que haber independencia de las autoridades dentro del Estado.
Un Estado como el nuestro, donde hay dos tipos de controles, un control de constitucionalidad y un control de legalidad, aunque también hay un control difuso en el tema del control de constitucionalidad, porque también integra ese control el Consejo de Estado y en su momento los jueces cuando actúan como jueces constitucionales de tutela. Pero hoy el Estado constitucional está asediado por enemigos. Uno de los enemigos del Estado constitucional es el populismo. Sin Estado de Derecho, el Estado social no puede desarrollarse y el resultado debe ser siempre una constitución, no una no constitución, es decir, una dictadura. Benedicto XVI, independientemente de las creencias de ustedes y de los aspectos teológicos, pero en el aspecto político, en un famosísimo discurso ante el Bundestag alemán, manifestó precisamente que el poder se apoderó del derecho y el Estado se convirtió en el documento para acabar con el derecho. La convocatoria de una constituyente o de una asamblea constitucional o de un congreso constituyentista, como incluso se llamó, sin el trámite previsto en la Constitución es inaceptable. Así la propuesta no haya tenido en este momento cabida en el Congreso. Ante esa propuesta debemos apreciar más, todos nosotros, la extraordinaria experiencia del proceso constituyente 90-91 con el cual inicié contándoles cómo nosotros como estudiantes habíamos participado. Porque más bien gracias a ello podemos resguardar la supremacía de la Carta y hay que buscar una eficacia simbólica del derecho. No sé si ustedes han leído La Odisea, pero Circe, que era una hechicera, hija de Helios, el sol, y de Perseis, una ninfa, le había dicho a Ulises que las sirenas cantaban para apoderarse de los barcos y hacerlos hundir. Entonces Ulises dijo: marinos, tápense los oídos con cera. Y él, de todas maneras, no se los tapó, pero se amarró al mástil de su barco. Escuchaba las sirenas, pero no se dejó seducir por ellas en momentos de locura. ¿Cómo hemos entendido nosotros el constitucionalismo? Como el canto de las sirenas que nos lleva a encallar frente al acantilado, o como un derecho constitucional aspiracional, como el que nos ha dado la Constitución del 91, en el cual todos podemos participar. La dinámica política, y esto realmente también es de cosecha propia, busca anular lo que el mismo pueblo ha llegado a conseguir, como el mismo pronunciamiento del constituyente en Chile con el proyecto 2023. Y eso pues lleva desafortunadamente a que se den circunstancias en las cuales a veces pensamos que puede haber un futuro, pero frente a los cuales el populismo constitucional, como decía Piero Calamandrei, aniquila al Estado, cobija la indisciplina autoritaria, da fraude constitucional y genera la ilegalidad legalizada. Tenemos es que volver al anecdotario constitucional. Aquí está este libro mío que se llama Manual de Pensamiento Histórico Constitucional Colombiano, que fue editado por Tirán Loblanche. Y dentro de esas anécdotas tenemos que volver es a lo simpático, a lo que causó estrés, pero a lo que nos dejó la Constitución. Imagínense ustedes, queridos estudiantes, que cuando se estaba elaborando la Constitución, el único partido que tenía ingeniero de sistemas era el M19. Y en los computadores de sus ingenieros se encontraban los textos completos de las constituciones de 12 países, los ejemplares de las cartas fundamentales de 48 estados, 150.000 propuestas que llegaron después de sistematizar las 20.474 propuestas. Había 144 propuestas que se hicieron desde las universidades y desde los cabildos indígenas, pero desafortunadamente la persona que tenía que sistematizar eso decidió ponerle
nombres de mujer a los archivos. Entonces, ese ingeniero decidió en ese momento ponerle una especie de clave secreta a cada uno de los 380 o más artículos que tiene la Constitución. Marta, Margarita, Clemencia, Gloria, con el único inconveniente de haber olvidado luego a qué mujer le correspondía cada artículo, a cada capítulo o cada título de la Constitución. Y ahí sí, apelando a Ulises, fue Troya. El despelote mental contagió la máquina que dejó de trabajar en son de protesta. Y en su partitura indiscreta, como lo señaló el exconstituyente Carlos Lleras de la Fuente, lo cierto es que en Yerbabuena, que fue donde se reunió la comisión asesora en el Instituto Caro y Cuervo para rearmar la Constitución, fue donde se dio lo bueno, lo malo o el desastre de carta que tenemos hoy en día. Así entonces, llegamos a este corto diálogo recorriendo toda la historia constitucional colombiana y hablando de lo que puede ser la perspectiva, o lo que fue más bien la perspectiva y lo que puede ser la prospectiva de nuestro proceso constitucional colombiano. Muchísimas gracias. Doctor Hernán, muy agradecido, altamente satisfactoria la expectativa que teníamos para dialogar y conversar, hacer ese barrido histórico, hacer esas recomendaciones, esos retos, afrontarlos con ojos, como yo le digo, ojos lavados nuevamente, oídos abiertos, la mente centrada, por favor, no solo escuchar y ver y sentirnos apasionados, sino leer, indagar, ir a la historia, ir al antecedente, iniciar nuevamente nuestro proceso paso a paso para poder tomar una decisión o para poder tomar una postura sin necesidad de apasionamiento, sino ni decirnos dos palabras, o de este o de aquel, sino tener un criterio propio y decir, no pasé por una universidad, sino fui un estudiante con sentido crítico en una universidad y un ejemplo, como nos lo da el doctor Hernán, de poder decir, yo estuve en ese proceso, lo asumí de manera crítica, no pasional, sino crítica, y es lo que tenemos hoy en día. La invitación es para que todos los presentes hoy y a futuro, porque muy seguramente nos van a replicar, tengan ese sentir crítico, no es sentir triste ni que todo está perdido, ni que hay que echarlo a la borda o que simplemente la cabeza caliente y el corazón apasionado lo vamos a hacer, sino decir, tengo un sentido crítico, tengo una capacidad de decisión y voy a hacerme escuchar o voy a hacerme sentir a través del ejercicio democrático en el momento que nos corresponda. No sé si alguno de ustedes quiera tomar la palabra, hacer una intervención, decirnos algo, hacer un comentario. Está el micrófono abierto. Pues yo quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta hora de la clase Espejo, también a la doctora Diana Pantaleón por la organización junto con el doctor Leonardo. La doctora Diana fue alumna mía precisamente en la Universidad Simón Bolívar en alguno de los posgrados, de las cohortes de posgrados en las cuales estuve. Agradecerle también a algunos de los egresados de UNICOC que se han unido a esta conferencia y por acá don Enrique que tiene la mano levantada. Esperamos su intervención. A nuestra directora del programa, la doctora Shirley, también está la doctora conectada. Shirley. El doctor La conocí Máximo hace como también 20 está años, muy bien. conectado, investigador. Bueno, reconocerles también y agradecerles su participación. Tenía un compañero esa a la mano, escuchémoslo. Muy buenas noches, doctores, compañeros. Mi nombre es Enrique Mejía, de la Universidad Simón Bolívar. Doctor, es interesante todo el relato
y la experiencia que tiene respecto a nuestra historia de nuestra Constitución, y viendo todo lo que causó un revuelo y nos ayudó, como usted lo dijo, en salvar la patria con la Constitución del 91, el poder de los estudiantes en la séptima papeleta. Doctor, ¿considera que hoy en día esa séptima papeleta que en un día fue fuerte, hoy en día está flaqueada, no existe, no hay ese poder para poder ayudar a que la situación de hoy en día sea diferente por la cantidad de cosas que se ven, ¿sí? Que vemos de pronto una Colombia que lamentablemente va de capa para abajo, como se dice por ahí en los dichos populares, ¿sí? Entonces, con su conocimiento, experiencia, considera de que en verdad que ese poder de los estudiantes que en un día fue, hoy en día se desvaneció, ya no existe. Sí, efectivamente, doctor Enrique. Desafortunadamente no veo que haya un movimiento pluriuniversitario como el que se desarrolló en ese momento en 1990-91 para consolidar una reforma constitucional y unas bases de propuesta en virtud incluso de los modelos pedagógicos que en las diferentes facultades de derecho se tienen a través del pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico debe ser algo que aliente efectivamente hacia la unión y búsqueda del interés común. Hoy en día, pues hay muchos intereses particulares. Entonces, sí hace falta revitalizarlo. Seguramente pensar en una constitución de 1991 en en 2024 puede ser muy lejano para los estudiantes, pero mucho más lo era para nosotros la Constitución de 1886, cuando finalmente, tras 104 años, 10 meses y 29 días, dejó de existir con la proclamación el 4 de julio del 91, pero con su entrada en vigor oficial el 7 de julio del 91, como lo señala la sentencia C-114 de 1993 de mi maestro José Gregorio Hernández. Jorge Eliezer. Julio o Jorge Eliezer. Creo que estaba Julie primero. Julie, sí, perdón, Jorge. Julie estaba en primer lugar. Perdón. Hola, doctores, buenas noches. Buenas Doctor, noches. en su amplia experiencia, nosotros como estudiantes de Derecho, ¿qué consejos o que de pronto algunas recomendaciones que nos pueda dar? Pues porque, como lo decía mi compañero anterior, nuestra Constitución pues está ahí, es papel, pero muchas cosas de lo que se está plasmado no se cumplen. De pronto, para llegar a tener como esa iniciativa que ustedes tuvieron, que ustedes vivieron, que ustedes desarrollaron, ¿qué consejos nos puede dar, no solamente para nosotros, sino también para los jóvenes que vienen detrás de nosotros? Porque pues obviamente vemos que Colombia dejó de luchar, hay jóvenes que de pronto quisieran, pero no tienen como esa iniciativa. ¿Qué los llevó a ustedes, por ejemplo, a dar como tal ese paso de decir vamos a construir ese movimiento? Efectivamente, Julie, la Constitución de 1886 no había entrado en sintonía con el Estado de Derecho ni con el Estado social de Derecho. Faltaban mecanismos de protección. Hoy en día tenemos muchos que están consignados dentro de la Carta, pero desafortunadamente los desconocemos. Yo creo que lo más importante también para cada uno de nosotros, para cada una de ustedes igualmente, es fijarnos que hay un articulito que es el 41 que habla de la pedagogía constitucional. Tomar la Constitución, encontrar los vacíos, incluso construir. Hoy en día, hasta ustedes lo pueden hacer con el apoyo de la inteligencia artificial, nuevas normas en las que puedan incorporar el bloque de constitucionalidad más el artículo vigente, más la ley, y mostrar cuál debe ser la belleza de la aplicación de una disposición de la Constitución. Podría ser un trabajo que los llene igualmente de satisfacciones, pero a su vez de esperanzas sobre la posibilidad de proponerlo y lograr que se vea materializado en algún momento.
Yo hace 40 años empecé a estudiar Derecho y he visto muchas cositas materializadas, pero a través de una lucha perseverante. Ustedes de pronto no se acordarán tanto de los datos que les di en la conferencia en estos 40, 50 minutos, pero sí se acordarán cuando tengan el certificado electoral en sus manos. Yo fui el autor del decreto 2559 del 97, entonces el día que estén por allá pidiéndole al jefe la media jornada de descanso o el día que saquen el pasaporte y les den un porcentaje de descuento, se acordarán de una norma que empezó por ahí a funcionar en 1997. O en una cosa también importante, no es que les esté diciendo que llenen la Corte Constitucional de demandas, pero por ejemplo, cuando yo estaba en quinto año de Derecho, llegó la profesora de Medicina Legal y dijo, le voy a poner un 5 al que demande esta norma porque mi papá siempre quiso ser médico legista y como era español, nunca lo pudo ser. Entonces, era una ley de 1918. Yo levanté la mano y le dije, doctora Ana María, yo demando la ley. Presenté la demanda en su momento ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte, ¡pum!, botó la moneda y cayó de canto, es decir, quedó parada la moneda. ¿Por qué razón? Porque se declaró inhibida. Porque resulta que un muchachito de 20 años le estaba diciendo a la Corte, aplique los tratados internacionales, respétele el derecho al trabajo a los extranjeros. Y eso hasta ahorita se estaba empezando a hablar luego en el 93 y se llamó bloque de constitucionalidad. Entonces, fíjense ustedes que pueden hacerlo, pueden lograrlo, pueden avanzar y pueden ser gestores y creadores de las normas y del mismo futuro para nuestro país. Dos enseñanzas en esta pequeña intervención, ¿no? Uno, que el derecho nunca se deja o sea, uno nunca aprende en un proceso corto. El derecho todos los días se estudia, todos los días se estudia, todos los días se estudia el derecho. Y dos, atrevernos con ese conocimiento a hacer transformaciones sociales, pequeñas por el momento, pero después trascendentales para la sociedad como tal. Jorge, continúa con la palabra. Jorge, muchas gracias. Muy buenas noches y gracias por el espacio. Muchas gracias, Jorge. Una sola pregunta es, en el bagaje de todo el intento de hacer constituciones, en Colombia hubo un periodo llamado la Patria Boba. ¿Por qué le decían la Patria Boba? ¿En qué periodo pasó? Sí, efectivamente, ocurrió entre 1810 y 1815. La denominación Patria Boba fue creada por Antonio Nariño en el periódico La Bagatela, uno de los primeros periódicos políticos de Colombia. Nariño fue el padre del periodismo político y dijo precisamente eso, estábamos en un federalismo anárquico, como lo mencioné al mencionar las denominaciones de esos primeros periodos. Entonces, de ahí viene ese título de Patria Boba, pero eso me hace acordar de un grafiti que había por acá cerca de la calle 45 con carrera séptima en Bogotá cuando yo estaba estudiando universidad y decía, Patria Boba, no se deje. Buenísimo, doctor. Dimitri, tienes la palabra. Gracias. Cordial saludo, doctor Hernán Alejandro. Muchas gracias, Dimitri. Una pregunta para usted específicamente. ¿Considera usted que es un riesgo en este momento abrir la puerta para convocar una asamblea constituyente sin que en Colombia esté el ambiente político para abrir esa puerta? ¿Considera usted un riesgo? Dimitri, declarar que se debe convocar una asamblea constituyente a través de decretos es el mayor riesgo. Sin embargo, la misma asamblea constituyente le cerró parcialmente la puerta a una asamblea. ¿Por qué razón? Porque debe haber, primero, una ley de convocatoria votada por la mayoría de congresistas. Ahí se hundiría. Después, que esa ley de convocatoria llegue a la Corte Constitucional para su control. No sabemos qué ocurra. Después, que se dé esa convocatoria, entonces se puede convocar la Asamblea Constituyente, pero hay que volver al Congreso para obtener ahora sí las 2/3 partes de los votos. Tampoco se lograría. Entonces, una imposición de reforma a través de ese mecanismo sin que surja precisamente de un movimiento
social, multitudinario, multipartidista, multiétnico, multiopción de géneros, etcétera, que pueda haber en este país, pues no tendría el éxito que eventualmente se tuvo en 1990 con la convocatoria de la Constituyente del 91. Sí, desafortunado o no sé cómo decirle, pero creo que Colombia está viviendo un bache de cultura, un bache de cultura democrática y un bache de cultura en constitucionalismo. Se cree que la Constitución es un simple documento que se puede manejar de acuerdo a las necesidades que tiene el mandatario o que tiene un grupo social como tal. Y tal vez no nos hemos dado la tarea, como usted nos lo dijo hace rato, doctor Hernán, de los encargados de hacer la pedagogía constitucional, pues cómo llevarle ese mensaje a la sociedad real, no solamente aquella que tiene la posibilidad de pasar por una universidad o un centro escolar, sino aquellos del común, aquellos de los que yo llamo de a pie. O Fabián, tiene la palabra. Sí, saludos, doctor Hernán, buenas noches. Buenas noches, Fabián. Doctor, hay una palabra que usted nombró y que tiene mucha fuerza hoy en día debido a las redes sociales, que se ha convertido en una epidemia, que es el populismo. ¿Qué sucede con el populismo? Según mi percepción, como lo hablaba y lo decía Martí Guancote, que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. ¿A dónde voy? Que desafortunadamente hoy en día las personas no tienen pensamiento estoico. Las personas se perturban más por las cosas que pasan, sino por las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido pasando con el populismo? Que se ha vuelto un paisaje en el país de que las cosas se consiguen con la violencia. ¿Y quién pone los muertos? La gente inocente. ¿Por qué? Porque se ha venido alejando el tema de crear, como de manejar la Constitución, el imperio de la ley con valores y principios. Hoy en día no, hoy en día la libertad de expresión y los derechos humanos están sobrevalorados. Pienso yo que esa es mi percepción de lo que está pasando hoy en día con el imperio de la ley, que las instituciones, hemos visto que las instituciones del país existen solo en el papel. Y a la hora de ejercer autoridad, encuentran muchos obstáculos y muchas tendencias que le han hecho cambiar la forma de ver cómo funciona una sociedad. Esa es mi inquietud, doctor. Sí, precisamente esa frase la mencionaba al comienzo, porque precisamente tomando como en consideración esa definición que trae el Diccionario de la Lengua Española, es una tendencia política que pretende atraerse a las clases que consideran eventualmente que están menos favorecidas. Su origen, lógicamente, está en los movimientos rusos de finales del siglo XIX que se concretaron más adelante con la Revolución de 1917. Y si bien todo este proceso de constituciones a través de congresos o de convenciones constituyentes estuvieron enmarcadas en revoluciones, al igual que en guerras locales, no podemos dejar que las luchas fratricidas, como las que han sucedido en nuestro país durante tantos años, como las que ocurrieron durante la denominada Guerra de los 3 años o de los 1000 días, vuelvan a imperar en nuestro país. Cada uno de nosotros, de nosotras, es un sobreviviente. Y como sobrevivientes tenemos que luchar por preservar la vida y las instituciones. Cada uno de ustedes se puede poner a averiguar quién participó de su familia. No les digo que en las guerras de independencia,
pero sus tatarabuelos o sus chosnos estuvieron en la Guerra de los 1000 días. En los años 50, sus bisabuelos estuvieron en los hechos que se enmarcaron dentro de la violencia y que llevaron, entre otras, a que se creara un término que es el del corte de corbata. Y situaciones como esas no pueden seguir dándose en el país. Ojalá podamos finalmente hacer valer, y eso ojalá lo tuvieran en cuenta muchas personas y particularmente quien se encuentra a la cabeza, que una de las características de quien está a la cabeza, según la Constitución, es la de ser el símbolo de la unidad de la nación. No importa que pongamos libertad de orden u orden justo, sino que busquemos como símbolo de la unidad de la nación, que es nuestro compromiso, o el compromiso de quien es además el jefe del Estado, la concordia y la paz dentro de la nación. Gracias, doctor. Jesús Gustavo, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctor Hernán. Muy buenas noches. Me presento, soy Gustavo Angarita, estudiante investigador, perteneciente al Semillero de Investigación de Derecho Constitucional. Hemos venido trabajando en el semillero un proyecto de investigación sobre el abstencionismo electoral, específicamente acá en Cúcuta. Está cerca de las últimas 5 participaciones electorales, sobre el 50%. A nivel nacional es un porcentaje muy similar. Usted mencionaba hace unos momentos algunos incentivos o beneficios por la participación electoral, como algunos descuentos en matrícula universitaria en universidades públicas, mencionaba también lo del pasaporte, pero si vemos, esos incentivos llegan a un pequeño porcentaje de la población, no llegan a toda la población. ¿Qué tipos de incentivos podrían darse para que llegaran a la población? Nosotros, dentro del proyecto, algo teórico, porque pues, la verdad es bastante difícil llevarlo a la práctica, planteábamos algo como reducción de impuestos o reducción en tarifas de servicios públicos. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Cuál cree que incentivo que le llegue a toda la población? Yo sí creo que deben ampliarse los incentivos sin irnos a considerar la existencia del voto obligatorio. El voto siempre tiene que conservar sus características de ser facultativo, opcional, directo, secreto, universal e igualitario. Si seguimos con esas condiciones, cualquier incentivo que pueda lograrse, pero que se pueda materializar un poco más monetariamente, podría ser bienvenido frente al abstencionismo en el que vivimos. Y fíjense ustedes que vuelvo otra vez al tema del abstencionismo electoral sobre el tema de la pedagogía constitucional. En alguna universidad donde trabajé, en una facultad de enfermería, se inscribieron 2 estudiantes para ser las representantes ante el consejo de facultad. En ese momento, pues una estudiante que de pronto no era la más favorita, obtuvo la mayoría. Y las demás presentaron presentaron lógicamente sus alegatos. ¿Por qué ganó esta señorita digamos, mi apellido, del apellido Olano, y no ganó nuestra compañera? Resulta que su compañera era de apellido Blanco, y las estudiantes, cuando vieron el tarjetón, encontraron allí Inés Blanco. Voy a mencionar Inés Blanco porque Agnes Blanche es la protagonista del fallo Blanco célebre que da origen a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, digamos, estaba Inés Blanco, estaba Isabel Olano y estaba voto en blanco. La mayoría de las estudiantes votaron en el voto en blanco porque creyeron que lo hacían por su compañera Agnes Blanche, Inés Blanco. Entonces, eso es también lo que nos falta, un poquito más de pedagogía en torno al tema. Hay otra anécdota también verídica, y es que cuando se votó el plebiscito de 1957, las personas tampoco sabían qué era eso, y llegaban un poco con reconducidos pues por los políticos, las personas del campo a votar. Y con esta cantidad de nombres raros que puede haber en nuestros países, muchos de ellos asociados al santoral o a combinaciones entre el santoral,
la gente llegaba a las urnas y decía, yo sí le quiero ver la cara a don Plebiscito. El amigo referente. Bueno, Liz Day, creo que es la última pregunta y ya vamos cerrando sí. porque se nos alargó la clase. Melissa, porfa. Buenas noches, doctor Hernán. Muy buenas noches, Melissa. Mi pregunta es, ¿cómo sería la participación ciudadana si se llegara a presentar una asamblea constituyente desde el punto de vista en que estamos viviendo una era digital donde los medios de comunicación tienden a confundir como al pensamiento de los ciudadanos? Entonces, ¿cómo sería esa participación ciudadana? ¿Cómo se garantizaría esos mecanismos como para que se dé la participación de todos los sectores sociales acá en Colombia? Sí, cuando yo estaba pequeñito había un noticiero de televisión que decía ojos abiertos, oídos despiertos. Eso realmente es lo que nos toca hacer frente a las bodegas que pueda haber de un lado u otro, frente a los mismos medios de comunicación y lograr efectivamente que si hay la posibilidad de participar a través de movimientos o grupos significativos de ciudadanos, lo podamos lograr con ese interés de causar un impacto en una eventual reforma. Muchas gracias, Melissa. Bueno, doctor Hernán Alejandro, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por llenarnos de ese conocimiento, refrescarnos y darnos esas nuevas luces. Y a todos los asistentes, insisto, hoy y que después van a replicar esta charla. Gracias por asistir, gracias por estar ahí, gracias por ese voto de confianza y feliz noche y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Les recuerdo nuevamente a los asistentes, las personas que hicieron su inscripción, que a través del correo electrónico recibirán el certificado de la clase espejo emitido por Unicoc. Muy amables y muchas gracias por su asistencia. Feliz noche para todos. Gracias, Un doctor. abrazo para el maestro Hernán. Cordial saludo acá desde Cúcuta, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz noche. Doctor Hernando, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Un saludo a la doctora Shirley, que la recuerdo también cuando fui docente de su facultad. Hola, doctor. ¿Fue? Y con una nueva, la doctora Shirley, que ya es doctora, pues felicitaciones, aprovechamos el tema de esa noche para felicitarla en público a todos los demás. Bueno, entonces voy a dar por concluido la charla, voy a cerrar, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima. Felicitaciones, doctor Leonardo, por su intervención y por